Equánima, ¿no? Equánima, que es una organización pionera que busca mejorar las habilidades de pensamiento de las organizaciones y de la ciudadanía. O sea, casi no tenéis tarea, ¿no? Madre mía, una maravilla. Y Carmen Torrijos, traductora, filósofa, lingüista computacional y experta en IA aplicable al lenguaje. O sea, esta mesa a mí me apetece muchísimo escuchar todo lo que nos podéis aportar. Y actualmente es responsable de inteligencia artificial en Prodigio Volcán, una consultora de comunicación. Ya no, en realidad. Ya no lo es, ya no lo es. Esto es que el mundo es así de rápido. Sí, pero lo he sido 5 años. Pero lo ha sido 5 años, o sea, cuando nos mandó el currículum hace, ¿qué? ¿Un mes? Un mes. Esto es lo que tiene la aceleración de la sociedad actual, ¿no? Bueno, yo solamente hacer un poquito de introducción y ya vamos directamente a preguntar, ¿no? ¿Qué vamos a revisar en esta mesa? Bueno, hemos recorrido durante 5 mesas un montón de cosas, desde memoria tecnológica, vulnerabilidad, los modelos de vida contemporáneos, la autonomía, la dependencia, la independencia, las brechas y, bueno, pues ahora nos toca las tecnologías habitables, ¿no? Que yo creo que funciona muy bien como el cierre de estas jornadas. Y estábamos hablando en el café, como que seguro que nos vamos a repetir cosas, sí, porque también ayer hubo momentos en los que... Pero yo creo que es interesante, ¿no?, que aparezcan esas repeticiones. ¿Qué nos queremos preguntar en esta mesa? Pues algo muy, muy básico, ¿no? ¿Qué es una tecnología cuando es habitable, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que una tecnología sea habitable? ¿Es suficiente que sea útil, intuitiva? Esto ya se ha comentado antes, ¿no? ¿Es suficiente que sea así una tecnología? ¿Deja espacio para la decisión, la mediación humana o eso no se necesita para que sea habitable? Nos vamos a cuestionar alguna de estas cosas. Con María Ángeles yo creo que vamos a poder ver, va a introducir el pensamiento crítico como condición de habitabilidad y, por tanto, recordar que una tecnología habitable no es solo la que se usa sin dificultad, sino la que puede ser pensada, interrogada y situada dentro de la vida común. En gran medida, ese es como tu gran telón de fondo, ¿no? ¿Vale? Y de Carmen, pues la dimensión del lenguaje. A mí esta mesa me apasiona y me apetece mucho porque soy antropóloga y creo que el lenguaje estructura tantísimo el pensamiento, con lo cual creo que vas a aportar muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo permitir comprender cómo la habitabilidad tecnológica pasa también por cómo nos hablan las tecnologías, cómo nos escuchan, nos explican, nos traducen, nos interpretan o nos malinterpretan, nos clasifican, ¿no? Y no habitamos solo dispositivos, sino lenguajes, instrucciones, respuestas automáticas, asistentes conversacionales. Es decir, el lenguaje está constantemente, ¿no?, en la tecnología. Así que, bueno, en esta mesa, fundamentalmente, igual que hemos ido haciendo en las anteriores, yo creo que lo que vamos a hacer fundamentalmente es preguntarnos. No sé si encontraremos muchas respuestas, pero al menos sí preguntarnos, que yo creo que tenemos que atrevernos, ¿no? Y vamos a pasar directamente a algunas de esas preguntas, ¿no? Yo me plantearía como una pregunta para ambas, ¿no? ¿Qué significa que una tecnología pueda ser habitada por una vida humana y no solo utilizada por una persona usuaria? Qué distinto es que podamos vernos como usuarias a que nos veamos como humanas, ¿no? Dale. ¿Quieres que empiece? Sí. A ver. La verdad es que estoy con mucho batiburrillo de ideas, más que nada por la sesión que hemos tenido hace un momento, ¿no? Y vengo con mucha... O sea, tengo ahora mismo un poco de ruido. Bueno, ¿no? pues puedes responder a esta pregunta o puedes reflexionar sobre lo que consideres. No, era simplemente por hacer un momento de estar aquí, ¿no?, donde estamos, de que esto sea un diálogo real, ¿no?, con una serie de ideas que podamos sacar y que podáis también vosotros, aunque no de momento a lo mejor intervenir, quizá más tarde, pero como que podamos crear un espacio, ¿no?, donde pensemos y construyamos el pensamiento sobre las preguntas que están sobre la mesa, ¿no? Ya haciendo lo que voy a decir. Vale, entonces, para no irme por las ramas, empezaría un poco... Pero puedes irte, ¿eh? Bueno, poco a poco, poco a poco. No, tampoco soy yo muy rollera, o sea, de exceso, aunque lo parezca ahora, pero... Entonces, yo me iría como a... Primero, brevemente, sí que me gustaría decir, que supongo que ayer se dijo, los que estuvisteis ayer, que una tecnología es... o se podría entender como una creación cultural humana. Es decir, el ser humano tiene una naturaleza, ¿no?, en la que nace biológicamente, en un mundo vivo en el que nace y construye más allá de lo natural que le es dado. Y todo lo que construye más allá de lo natural que le es dado podemos considerarlo cultural.
¿vale? Entonces, la tecnología, de una manera sencilla, podemos entender que las tecnologías, todas las tecnologías son creaciones culturales, más allá de lo natural, ¿vale? Esto es importante, yo creo que nos ayuda también a situarnos por el tema del hábitat y lo habitable. Porque, claro, una tecnología habitable sería, si cambiamos tecnología por creación cultural, ya es mucho más fácil la pregunta. Es muy raro pensar una cultura o una creación cultural que no sea habitable, porque las culturas o las creaciones culturales, a ver si me seguís el hilo, si no me seguís, decidme una creación cultural, ¿qué es? Pues un conjunto de valores, de normas, de reglas, de expresiones, ¿no? También puede ser una expresión artística, una expresión, ¿no? Una cultura es un conjunto de valores, reglas, expresiones que nos ayudan a vivir mejor a los seres humanos, siempre. O sea, la cultura la hacemos para vivir, para una buena vida, ¿no? O sea, ¿qué hace el ser humano cuando se ha arrojado a la naturaleza? Esto lo decía Sartre. Somos arrojados ahí a la naturaleza, nos encontramos, arrojados a la vida, quiero decir, nos encontramos ahí. ¿Qué pensamos? Culturas que nos ayuden a vivir mejor, a convivir entre nosotros. Y, por tanto, pensamos conjuntos de reglas, construcciones, creaciones, expresiones que nos ayuden a vivir. Entonces, claro, en realidad es completamente absurdo pensar una creación cultural que no ayude a la convivencia y a vivir a lo vivo, a lo humano, a lo biológico. Entonces, ahí ya empezamos a entrar en un lugar muy interesante que es el de lo habitable. Tiene que ver con algo que aloje vida y que permita lo vivo, que permita el despliegue de todo lo vivo que hay en el mundo, o sea, en todo el sentido amplio, ¿no? O sea, esta pregunta en realidad va más por la... voy a rescatarla, que la tengo por aquí para fíjate, trabajar. incluso con lo que estás diciendo, no sé si entonces es habitar lo común, lo colectivo. Claro, o sea, llegaremos, es eso, ¿eh? Sí. Llegaremos, pero es porque tomemos un poco conciencia de que al final el ser humano tiene una estructura, una estructura biológica que la trasciende a través de creaciones culturales, como puede ser la tecnología, y que esas creaciones culturales se hacen para vivir mejor como seres vivos, como lo vivo que somos. Y, por tanto, necesitan favorecer la convivencia, el respeto a la vida, la comunicación, la interconexión, básicamente lo que es lo vivo. Aquí me pongo súper... ¿Me habéis seguido más o menos? Me he puesto como muy filosófica, sí. Pero bueno. Entonces, al final, claro, si empezamos a leer esa pregunta... Desde ¿qué significa que una tecnología pueda ser habitada por una vida humana y no solo utilizada por una persona usuaria? En realidad, al final, una tecnología que solo se puede utilizar como usuario está siendo una mala tecnología, está siendo desvirtuada como creación cultural, porque no permite que esté habitada por lo vivo, atravesada por lo vivo. Bueno, esto podemos ir poco a poco profundizando en esto, bueno, sí. Así un poquito de... Hay características que tiene lo habitable, ¿no? Que quizá asimilamos más con el mundo físico y no tanto con el mundo digital, ¿no? Hay cosas que en el mundo físico son meridianas para todos, como por ejemplo que en tu casa es habitable para ti y es agradable y es vivible porque las cosas no cambian de sitio. Porque tú sabes dónde está el interruptor de la luz de la mesita y no lo tienes que buscar, lo haces sin pensar, ¿no? Porque tu casa está preparada para que las cosas estén siempre en el mismo sitio y tú las conozcas. Todas las personas vivimos así. O sea, lo habitable no es que sea inmutable, pero es en cierto modo estable, ¿no? Tiene una estabilidad. Claro, cuando eso no es así, cuando hay una situación de guerra, cuando hay una situación de conflicto y los lugares cambian continuamente porque hay ataques, por ejemplo, se vuelven inhabitables, ¿no? En el mundo digital no nos hemos tomado muy en serio esto que teníamos tan claro en el mundo físico, ¿no? No nos lo hemos tomado tan en serio porque las interfaces con las que solemos interactuar en el mundo digital no son estables, cambian continuamente, con lo cual no pueden ser habitables. Es como una cosa muy básica, ¿no? Pero que deberíamos haber pensado desde el principio. Uno de los problemas de los móviles, ¿no? para las personas mayores o para personas simplemente menos digitales o menos hábiles con la tecnología es que cambia todo. Se compran un móvil distinto y ha cambiado todo, ¿no? No hay suficientes estándares y no se ha vigilado esa estabilidad. Y sin embargo, bueno, pues algo que en un edificio no nos plantearíamos que las puertas cambiaran de sitio, a no ser que estuviéramos en Hogwarts, ¿no? Que las escaleras cambian de lugar, no nos lo plantearíamos jamás que las ventanas de repente cambiaran, ¿no? Todo es estable para que las personas lo puedan habitar. Pues yo creo que en lo digital estamos justo caminando en el sentido contrario a la habitabilidad.
por esto, ¿no? Por este tema de la estabilidad de las cosas, y es por empezar por algo, ¿no? Por empezar por lo más sencillo. Eso que acabas de decir me da mucho juego para hacer una recuperación que la quería decir ya desde antes, ¿no? Pero que me viene muy bien. O sea, al final, aunque bueno, lo de la estabilidad y lo de lo cambiante o no cambiante, eso es un temazo, que tampoco voy a meterme ahí mucho. O sea, al final el ser humano, por ir también a cosas muy concretas, el ser humano a lo largo bueno, ya de unos cuantos miles de años de historia, ha identificado una serie de cosas que nos vienen bien a los humanos. De hecho, podríamos coger el ejemplo que tú pones como algo que al ser humano le da estabilidad, le da tranquilidad, ¿no? Claro. El tener una serie de pues, lugares para sus cosas, estables, que no cambien mucho, ya que la vida también es cambiante en otros sentidos, pues quizá un lugar seguro, ¿no? Donde poder ahí construir su casita y su lugar. Estas cosas las sabemos. Hay muchísimas pensadores, pensadoras, humanistas y todo tipo de científicos y de todo que han hablado durante muchísimos años de muchísimas cosas que sabemos que son lo bueno para el ser humano, que nos hacen bien. Por ejemplo, esto que acabas de decir, comunicarnos y dialogar, crear comunidades, establecer lazos, estar presente en las tareas que hacemos. O sea, son cosas, vamos, es que de esto se ha hablado desde el origen de los tiempos. O sea, no es algo que haya salido. El mindfulness no surge de ahora, ¿eh? O sea, esto no es de ahora. Entonces, la pregunta, para tampoco enredarme mucho, ¿por qué se ignora la sabiduría humanística de hace milenios en cualquier cosa que estamos construyendo ahora, instrumental, tecnificada en el mundo capitalista? ¿Por qué se ignora? ¿Por qué se ignora si hay gente que ya está diciendo esto? Ahora dicen, hay estudios ahora, ¿no?, del deterioro de capacidades cognitivas o del daño que produce la adicción a los móviles en niños, de lo que hablamos antes. Hay estudios ahora. Pero si esto los humanistas, cualquier persona que haya estudiado el ser humano lo sabe hace un montón, si es que no hace falta. Los estudios científicos están bien porque a veces nos dan ciertos datos que están bien, obviamente, que yo no voy a encontrar la ciencia, por supuesto, pero también siempre enfocado a una ciencia un poco más humanista, no siempre en traducirla en un dato. Muchas veces hay disciplinas que no son científicas, pero son valiosas. La filosofía, la historia, la lengua, la lingüística, o sea, la filología. Hay muchísimas disciplinas que están hablando de lo humano, de lo que es el humano, y no se traduce a lo mejor en un dato, pero se traduce en argumentación, en intuiciones verdaderas, válidas, que se pueden poner en cuestión, claro que sí, pero que están hablando de grandes verdades de todos los tiempos que se saben. Entonces, ¿por qué se ignora todo esto? Porque si hiciéramos un poco de caso a esto, quizá no estaríamos en la situación en la que estamos. Las tecnologías que estaríamos creando serían diferentes. Entonces, bueno, aquí me sirve un poco para decir, lo humano se estudia desde muchos diferentes lugares que han contribuido precisamente a que la humanidad también avance en muchos sentidos. No se ignoren las humanidades en el sentido amplio y vayamos solamente a lo ingenieril, porque lo ingenieril nos da una parte de la realidad pequeña, reducida. Y es una pena que se ignore toda esa sabiduría. ¿Cómo podemos decir que una sociedad está avanzando cuando se está ignorando un montón de sabiduría que viene de hace milenios? No hace falta que llegue el estudio que me diga, yo ya sé que darle a mi hijo de 8 años una red social es una puñetera locura, eso ya lo sé. O sea, leyendo a cualquier filósofo lo sabes, no hace falta volverse loco, ¿no? Digo, o sea, el apoyo científico está bien, pero, bueno, en fin, que este tema me... Sí, lo que pasa es que yo creo que a lo largo de estas jornadas yo también estoy como percibiendo que nos ha costado mucho entender que lo virtual, lo que está en lo virtual, es como que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y con nosotras. Es como que, y claro, yo cuando he escuchado algunos estudios de cómo la violencia, la desigualdad se amplifica en el metaverso, por ejemplo, como eso es un lugar de violencia terrible y que parece que hay incluso algunos programas, ¿no?, en los que hay señores que pueden coger una prostituta, violarla, o una mujer a la que quieren convertir en una prostituta, violarla no sé cuántas veces, matarla, descuartizarla, y es un juego, ¿no? Pero como es un juego, ¿no?, parece como que no importa, ¿no? Y escuché una denuncia, la primera denuncia que se ha aceptado en el metaverso en Gran Bretaña, de una niña a la que viola, el avatar que tiene está siendo violada en el metaverso, y se aceptó la denuncia como una consecuencia psicológica. O sea, la niña vivió un trauma, vivió una violación, pero yo creo que ese juego en el que jugamos de que lo virtual es distinto de lo físico, me parece como muy... Tú dices que esto ya se ha hablado, pero yo creo que la gente no lo distingue. Porque ayer estábamos diciendo que había personas mayores que le hablan a una Alexa y le dice, es que me trata con cariño. Es que me trata... Porque en el fondo necesitamos como humanizar
pero no somos conscientes de que es una máquina y no generamos el suficiente derecho sobre lo que significa estar en lo virtual. No sé esto cómo lo veis. Es que lo virtual tiene mucho que ver con la identidad, es un problema de identidad, de que pensamos que no tenemos la misma identidad en el mundo físico que en el virtual y realmente ahora mismo no la tenemos, porque no hay una vinculación o un paralelismo con tu identidad virtual, excepto en un lugar concreto que se llama LinkedIn, que es la red social profesional donde todo el mundo da su mejor cara, todo el mundo tiene una foto estupenda con su cara, su nombre completo, la empresa en la que trabaja y cuenta todas las cosas que hace, ¿no? LinkedIn es como un reducto porque ahí todo el mundo, puede haber discusión, pero nadie se falta al respeto, nadie dice barbaridades, nadie es machista, nadie es racista, nadie es nada, porque todo el mundo intenta dar su mejor cara, ¿no? Es un fenómeno curioso el de LinkedIn como red social que no tiene nada que ver con las otras redes sociales en las que podemos funcionar como alter egos, ¿no? de nosotros mismos. Y yo creo que esto trae el problema del todo vale, ¿no? Y ese es un problema de Internet. No es un problema de la IA, ni de las redes, ni siquiera. Es un problema de 1998, ¿no? Es un problema de Internet y de que Internet nació como un lugar libre, que eso tenía una parte pues, muy positiva. Además, la primera comunidad en Internet pues, era muy colaborativa y muy de ayudarse, ¿no? Y muy de socializar. Con cualquier persona del mundo podías hablar. Tuvo una parte muy bonita y tuvo una parte pues, de aquí vale todo y aquí no hay ley. Y seguimos arrastrando eso. Claro, es que ha pasado mucho tiempo. Seguimos arrastrando eso 30 años después. Claro. 30 años después, la inteligencia artificial es el último escalón de los problemas que tenemos. Hay 2 escalones debajo. Uno se llama redes sociales y el otro se llama Internet. Y no hemos resuelto los problemas que teníamos con esas 2 capas y ya se nos ha echado encima la tercera y por eso no conseguimos ordenarla, porque no hemos hecho los deberes antes. Y el tema de los deepfakes, que va muy relacionado con lo que dices del metaverso, ¿no? Muchísimas actrices, modelos, creadoras de contenido, mujeres, se han encontrado con imágenes suyas desnudas, que son fakes, ¿no? Que están hechas con inteligencia artificial y bueno, el 70% de los deepfakes son mujeres desnudas, básicamente, desnudadas, ¿no? por la IA. Y eso viene también de ahí, viene también en Internet todo vale, y hasta que no ha habido sanciones que han tardado años en llegar, las primeras sanciones, que ni siquiera son por la ley de IA, que son por la ley de regulación de protección de datos, por la difusión de esas imágenes, pues no se ha empezado a tomar conciencia del problema que teníamos, ¿no? Nos hemos ido a muchos temas, pero... Sí, yo también por coger algo, porque tampoco... O sea, yo sigo insistiendo mucho en la idea de ¿cuándo se nos ha olvidado ¿cuándo se nos ha olvidado que ver imágenes de extrema violencia es malo para un ser humano? O sea, ¿cuándo se nos ha olvidado que fingir una violación a una persona es malo? ¿Quién ha pensado que eso es bueno para alguien en algún momento? No se piensa, claro, el problema no es que alguien conteste esa pregunta diciendo no, yo he pensado que eso puede ser bueno para un niño jugar a un juego de violaciones. Nadie dice eso. Lo que pasa es que no hay pensamiento. Ahora me voy al pensamiento, reflexión, ¿no? Un poco a reivindicar una educación con pensamiento crítico. Yo hago talleres con niños desde los 4 años. O sea, desde los 4 años se puede hacer entrenamiento y práctica de pensamiento crítico y diálogo. O sea, se puede, si se quiere, se puede. Estamos en un momento donde hay recursos en los sistemas, sobre todo recursos que no requieren mucha cosa, requieren a alguien que guíe y unos niños ahí, ¿sabes? Nada más. No hace falta juegos, ni tecnología, ni ordenadores. Entonces, el problema es, falta mucha reflexión, ha faltado mucha reflexión sobre el tema de Internet, que estoy muy de acuerdo. Diría una cosa interesante, o sea, como para hacer una analogía, ¿no? Yo me dedico al diálogo socrático, una de las herramientas que manejo y que despliego, que luego hay un taller de esto, por cierto, el que quiera venir, que está súper invitado. Soy una obsesiva del diálogo, creo que el diálogo nos podría salvar, saber dialogar, creo que nos puede salvar a toda la sociedad y a la humanidad, creo que es una asignatura pendiente completamente en todos los planes de estudio, creo que además es un esfuerzo constante de cada ser humano, porque para todos es un reto dialogar con lo otro, con el diferente, con el que está enfrente, es un esfuerzo que hay que hacer constantemente, hay que practicarlo. La escuchar bien lo que está diciendo el otro, no lo que yo quiero decir, sino qué me está diciendo la otra persona, cómo construir con el otro, ¿no? Entonces, lo que iba a decir es que muchas veces se piensa, como analogía con lo de Internet, en los diálogos socráticos hay unas reglas para que podamos ser libres para dialogar. O sea, esto es la analogía con Internet. ¿En qué momento, y insisto, ignorando la sabiduría, aquí voy a ser muy pesada con esto, ignorando la sabiduría de los humanistas, se pensó que un espacio sin reglas iba a ser un espacio libre? Porque los espacios sin reglas lo que hacen, como ya hemos visto con los sesgos y otras muchas cosas, es replicar modelos de opresión
hacer que las personas se descontrolen, porque también somos seres humanos que nos descontrolamos en muchos sentidos, que dejemos de habitar los cuerpos y estemos en la locura mental de análisis, parálisis por análisis, cosas de estas, ¿no? O sea, como que el ser humano necesita una estructura que le permita ser libre. Los diálogos, por ejemplo, socráticos o cualquier formato, ¿no?, de espacio compartido, un poco creado y construido, se basa en que hay unas reglas. Tú no, por ejemplo, en un diálogo, ya lo veremos luego, ¿no?, pero obviamente tú no puedes insultar a una persona, porque si tú insultas a una persona, ¿cómo vas a tener un diálogo libre? O otra cosa que cultivamos mucho es intentamos trabajar una escucha real. Eso quiere decir que, y esto es más complicado que lo de no insultar, lo de no insultar es como lo más básico y luego los trabajos que se hacen es de poder escuchar sin estar tú pensando en lo que tú quieres decir, no, escucha primero. Yo con los niños y con los adultos también trabajo una herramienta, pero es que los niños con tarjetas, que es comprende la idea y luego me dices si estás de acuerdo o no y me das tu argumentación, pero primero comprende, y claro, esto con los adultos también, o sea, ¿cuántas veces? Y todos, que no estoy hablando, o sea, no es nada que no hagamos todos, pero que en la conciencia de eso, o sea, ¿cuántas veces ya vas a intervenir sin haber entendido nada de lo que te dice la persona que tienes delante? ¿No? Y esto es muy común también en estos espacios, ¿no? También los que venimos siempre a dar nuestras chapas, pues hay mucha... A mí es que me gusta... O sea, sí, son cosas que hay que decirlas porque muchísima gente viene... Bueno, voy a decir una cosa muy incorrecta. Hay mucha gente que viene a foros de este tipo, obviamente que no hablo... O sea, bueno, aquí cada uno, pero no, o sea, en general, es una crítica general, también me la aplico, Hay mucha gente que viene a chortar unas chapas. Uno, sin escuchar nada de las otras personas que están en las mesas o con las personas con las que está compartiendo el espacio, solo para soltar su rollo, y voy a decir algo súper políticamente incorrecto que sé que aquí no se aplica, sin haberse leído un libro en su vida. Muchísimo gurú que viene a soltar y no se ha leído un libro. Entonces, bueno, nada, perdón, tenía que... Pero bueno. Es verdad. Bueno, pero en relación con lo que tú estás diciendo, hay un sesgo, no sé si se llamaban Kruger y... no me acuerdo. Y Dunning-Kruger, ¿no? Que decía que cuanto más ignorantes somos, más certezas tenemos, ¿no? Entonces, claro, más confianza tenemos en que... Y entonces hicieron un estudio, ¿no?, en el que de lógica, gramática y humor, ¿no? Y los percentiles en donde la gente había salido más baja en esas pruebas, ellos luego se autocalificaban en los percentiles más altos, ¿no? Entonces, pero es esto que yo siempre lo he dicho, ¿no? La ignorancia nos da mucha certeza, porque como no sabes nada, tú opinas del clima, de los berberechos y de la tecnología porque crees que sabes, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuanto más sabes de algo, más te cuesta decir que eres experto, ¿no? Porque dices, acabo de escuchar a otra persona que ha dicho 5 libros que no conozco. Yo cuando daba clase en la universidad me reía mucho porque aquí tengo una alumna que fue un curso magnífico y claro, yo a los 20 minutos alguien levantaba la mano y decía, profesora, ¿se ha leído usted? Y yo decía, no. Y otra, ¿ha leído? Y yo, madre mía, no. Y claro, y a la quinta me dice, joder, es que usted ni disimula. Digo, es que para decir que me los he leído y no saber ni qué decir de los libros, digo, ya me los apunto, ya me los leeré para la siguiente clase, ¿no? Entonces, yo creo que esto también, una de las cosas que estamos viendo, que no sé cómo lo veis, ¿no? Estamos, como siempre, contrastando los nativos digitales de los que son nativos analógicos, como si los nativos digitales no sabemos por qué ciencia infusa alguien les ha explicado esta mirada crítica sobre la tecnología, ¿no? Entonces, no sé cómo veis esta idea de cómo se está construyendo estas tecnologías y que estamos permanentemente como contrastando quienes ya han nacido con ciertas tecnologías y quienes no, como quienes han nacido con esas tecnologías tienen más capacidades para habitar este mundo tecnológico que los que no. No sé esto cómo lo veis. Yo llevo muchos años dando talleres de inteligencia artificial, talleres a veces más funcionales, más de herramienta, más de aprender los truquitos o aprender a lanzar el prompt o no sé qué, y a veces talleres más contextuales, ¿no? Más de concepto y más de contar el contexto de la tecnología. Y he dado talleres desde personas de más de 60 años hasta chavales de 18. Y el problema suele ser parecido, que es que tú puedes tener más habilidad en la herramienta porque estás más acostumbrado a las interfaces, a los botones, a los deslizables, a los filtros o menos, ¿no? Pero el contexto que rodea a la herramienta, el para qué la vas a usar, la finalidad, tu papel como persona usuaria de esa tecnología, lo que te va a afectar a ti, en lo que te invade la tecnología, una persona de 18 años no tiene la capacidad
porque le falta experiencia vital y le falta recorrido vital, pues le falta pura vida, ¿no? Puros años de vida en este planeta para entender que existe ese contexto en torno a la herramienta, ¿no? Entonces, por muy bien que la use, y eso nos ha pasado en las empresas también, no solo en la empresa en la que yo trabajaba, sino en todo, he visto cómo se integraba la IA en todos los clientes que teníamos, ¿no? Y aprendes un montón de cosas, sobre toda la integración digital que no está bien hecha, sobre cómo hay gente que sigue siendo muy poco digital a pesar de llevar trabajando con un ordenador 20 años, ¿no? Y el problema para mí está mucho más en cómo se ha contado el contexto de todo eso. ¿Qué pasa? Que el contexto de la inteligencia artificial y de la tecnología digital en general es complejo, es complejo. Entonces, no se puede simplificar. Tú puedes, de hecho, si os apuntáis a un curso de inteligencia artificial, lo que os van a enseñar es prompting, que es cómo meter el mensajito y truquitos. Y eso no sirve para nada. O sea, eso se aprende en media hora. En media hora ya estás. Pero, claro, ¿cómo funcionan los modelos por dentro? Toda la parte técnica a nivel teórico, que no hace falta programar ni nada, simplemente comprender a nivel teórico lo que es un modelo de aprendizaje, lo que es un modelo de lenguaje, lo que es la predicción, ¿no? Cómo esos sistemas nos entienden y nos responden. Todo eso requiere 5 minutos. Y es que es lo que tú decías antes, me parece que pides mucho, porque el diálogo requiere tiempo y requiere calma, que es lo que no tenemos, ¿no? Queremos aprenderlo todo muy rápido. Entonces, poder darnos ese tiempo para lo que dice Remedios Zafra, que es habitar la complejidad. Habitar la complejidad es lo que nos resistimos todo el rato a habitar la complejidad. Lo queremos todo fácil y rápido. Bueno, pues con la inteligencia artificial no se puede. Si yo tengo que contarte lo que es un modelo de lenguaje, cómo está entrenado, para que luego puedas entender no solo cómo te responde, sino por qué los artistas y los escritores están cabreados, para que lo entiendas bien, necesito 10 minutos, que me escuches 10 minutos, porque si no, no vas a entender nada, ¿no? Y yo creo que no conseguimos ordenar la inteligencia artificial y la tecnología digital en general, no conseguimos ordenarla porque no nos paramos a escuchar, ¿no? Y es un poco lo que tú decías. Estoy súper de acuerdo y esos cursos son súper... O sea, yo también voy a las empresas, ¿no?, siempre a hablar un poco de esto y a decir que necesitamos todos, no solo en la educación, los niños y más adelante, las empresas también. Creo que las empresas pueden adquirir, yo trabajo mucho con empresas también, organizaciones, pueden adquirir un rol en los próximos años educativo también, o sea, no ideologizante, sino educativo en el sentido de ofrecer también recursos de cursos, o la redundancia un poco, o sea, cursos de lo que es, porque mucho de lo que pasa es lo que tú estás diciendo, que no se entiende qué es la IA, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué límites tiene, de dónde coge la información, qué bases de datos te está dando. Por ejemplo, hay cosas que no se saben, bueno, y de esto también, o sea, tú sabrás mucho, pero a mí o sea, yo hay cosas que digo, ¿no?, como para poner un poco de perspectiva. Hay un pequeño documental, muy corto, un documental, no me sale, un corto documental que se llama... Uy, tranquila. Es el bastón, ¿no? El bastón asesino, es que antes me he asustado antes también. El documental se llama The Moment of Truth, ¿no? Y es como muy cortito, pero bueno, lo que viene a decir, que lo dicen en otros muchos espacios y tal, pero estaban hablando de la digitalización de unos bancos de fotos de Londres de principios del siglo XX, ¿no? Y estaban hablando de que a lo mejor, el dato a lo mejor exacto no es, pero es aproximado, ¿no? A lo mejor estaban hablando de 5 millones de fotografías antiguas del principio del siglo XX que tenían almacenadas y estaban hablando de que solo se había digitalizado el 5%. Yo a la gente a veces le digo, a mis alumnos, a la gente que le digo, de toda la información de la que coge, de todas las bases de datos que está cogiendo la IA, y toda la información esa que está en todo Internet, de lo que hay en Internet, entendiendo todo lo que hay ahí, ¿cuánto porcentaje creéis que hay en Internet del conocimiento de toda la humanidad? Es una buena pregunta. O sea, claro, es que cuando me dices, es que ChatGPT me dice esto, ya, vale, lo que te está diciendo, aparte de todo lo que has dicho tú, claro, aparte de entender que está robando datos de gente con derechos de autor que se los está pasando por el forro. Aparte de entender que hay unas empresas con una ideología que están imponiendo las reglas, las normas del juego y todo eso, unos valores ahí. Tal. Aparte de entender que cada algoritmo, bueno, que arrastra sesgos históricos y propios de las empresas también que están ahí. Aparte de entender lo que puede hacer por ti, o sea, lo que hace, cómo junta las palabras, ¿no?, estadísticamente, o cómo coge la información más relevante estadísticamente hablando, ¿no? O sea, aparte de entender cómo funciona, tienes que entender que te está dando una respuesta completamente parcial respecto al conocimiento humano. Claro.
Y esto hay que decirlo, hay que educarlo, hay que divulgarlo en todos los foros, a todas las edades, en todos los sentidos. Y por irme un poco a lo que tú estás preguntando, que mucha gente me lo pregunta y dice, ¿tú crees que hay más pensamiento crítico ahora, antes, históricamente? Como... Yo creo que el pensamiento crítico siempre ha escaseado en toda la historia de la humanidad. O sea, independientemente... O sea, lo que pasa es que es verdad que el mundo, a partir del siglo XVIII, tenemos una educación un poco más, una alfabetización un poco más masiva y un acceso a la educación más mayoritario en general. Hablo generalizando mucho. Pero pensamiento crítico es como el diálogo, es como algo que el ser humano necesita practicar siempre y mejorar. Entonces, ni los nativos analógicos ni los nativos digitales tienen suficiente pensamiento crítico, ni se da en los colegios, ni se invierte en esto, ni se propaga, con lo cual están en la misma... Es decir, a veces los nativos digitales, en un espacio que participé hace poco, no, que la gente joven está siendo crítica, tal. Bueno, a ver, hay veces que está siendo crítica en algunas cosas, pero aún así le falta mucho trabajo del pensamiento crítico en general, ¿no? Y luego lo que tú decías, falta mucha también. Hay un criterio que a veces la gente más senior, ¿no? O sea, más mayor, pues tiene un criterio de la experiencia vivida, un conocimiento práctico, una sabiduría que puede aplicar. Y me voy a otro problema muy grande que tenemos ahora. Aparte de, como tú decías, ¿qué va a pasar con la gente joven que no va a aprender todas esas habilidades, ¿no? Pero es que nos estamos encontrando en las empresas con que como los juniors, o sea, la gente joven que entraría, está siendo reemplazadas por las IAs, esa gente joven, ¿cómo va a aprender para llegar luego a ser una persona con criterio? O sea, es una locura. O sea, bueno, en fin, podría seguir. Y no solo eso, es que yo he sido siempre muy contraria a esta tendencia de dejar de contratar juniors, porque un senior con varias IAs de copiloto es muy eficiente y es muy productivo, pero el día que ese senior se pone enfermo o deja la empresa, si no hay nadie que sepa pilotar esas 5 IAs que ha preparado y entrenado tan estupendas que le hacen el trabajo, si no se pone nadie a esos mandos, no tienes a quién pedir las cosas, ¿no? Creas un agujero en la empresa, aparte de que pones en riesgo la naturaleza misma del relevo generacional de las empresas, que son sistemas colectivos, en fin. Bueno, aparte de todo eso, creas un problema empresarial real, ¿no? Y el resto de los equipos. Porque un junior a lo mejor no lo hace demasiado bien, pero está ahí, le puedes pedir cosas, le puedes preguntar cosas. Y en ese proceso de tener que sustituir al senior, en esa adrenalina es cuando aprende, ¿no? Y cuando da el salto de dejar de ser junior, ¿no? El cómo dejar de ser junior, que cada vez es más difícil. Eso por alusiones al tema de los juniors, que a mí me tiene frita. Y luego el tema del pensamiento crítico, creo que sentimos que vamos a peor, porque yo hablo siempre de la mirilla. La búsqueda en Google ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos tiempos. Teníamos un listado de links, te salía en el listado de links, hacías clic y ibas a un sitio. Ahora lo que tienes es un parrafito que ha seleccionado la IA, ¿no? Antes ya tenías un intermediario entre la información y tú. Tienes 2 intermediarios en realidad. La porción de la sabiduría popular o humana que hay en Internet ya te restringe, porque en Internet no está todo. Además, de esa sabiduría a la que Google puede acceder con su sistema de ranking algorítmico, ya es un segundo intermediario. Y tienes ahora una tercera, que es qué información decide la IA colocar en ese parrafito, con lo cual tienes 3 capas de intermediación entre tú y toda la información posible. O sea, en el Google anterior veíamos por una ventana y ahora vemos por una mirilla así de pequeña. Se nos ha hecho cada vez más pequeño y más pequeño, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí estamos yendo a peor, porque además nuestro pensamiento crítico se condiciona por la información que recibimos. Y ahí el pensamiento crítico, estaba yo recordando que tiene 4 patas, pero solo me acuerdo de 3, igual tú te acuerdas de la cuarta. Una es la información. Si no recibes información, no puedes aplicar el pensamiento crítico, tienes que saber cosas, ¿no? Otra es la actitud, que es querer pensar de manera crítica. Y otra es la metacognición, que es el auditar tú misma cómo piensas. Si no auditas tú misma, si tú no eres capaz de decir, ostras, hoy he tenido un pensamiento súper machista y no me he dado cuenta, ¿no? Ojalá no hubiera tenido este pensamiento, pero fíjate, ¿por qué lo habré pensado? Pues porque yo en mi casa veía. Si no eres capaz de hacer ese proceso de metacognición sobre tu propio pensamiento, auditar de alguna manera tu propio pensamiento, y no solo el de los demás, sino el tuyo, es imposible que apliques pensamiento. Es imposible. Te falta una pata fundamental. Hay una cuarta que no recuerdo, no sé cuál será, pero estas 3 son fundamentales, ¿no? Y creo que en inteligencia artificial pasa eso, cuando tú estás interactuando con un sistema conversacional tan natural, tan convincente, tan bueno, ¿no? en apariencia, como no apliques estas 3, y la primera es saber, ¿no? Claro. Saber qué es esto, cómo funciona, cuáles son los riesgos, todos los temas de sesgo, el sesgo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sorprende mucho cuando la cuento es que todos los sistemas conversacionales que estamos usando, todos,
piensan en inglés por dentro, todo el funcionamiento interno es en inglés. Lo que estamos viendo, cuando diréis, bueno, ChatGPT funciona en español perfectamente, sí, lo que estás viendo es una traducción buenísima, porque es una traducción generativa, pero una traducción de un proceso interno que se decide en inglés. Es decir, el mundo anglosajón decide ahora mismo todo lo que tú ves y recibes en un sistema conversacional. Y me dicen, bueno, pues ¿y cuál es el problema? Bueno, pues podemos empezar, ¿no? La hipótesis Sapir-Whorf, por ejemplo, o sea que hay gente lingüistas que hablan de que en el lenguaje estructura el pensamiento. Entonces, claro. O sea, que hay lenguas, por ejemplo, que no tienen ciertos conceptos y hay otras que sí las tienen. Entonces, o sea, el mundo en el que vives está determinado por el lenguaje en el que hablas y piensas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Del lenguaje al pensamiento y del pensamiento a la cultura. Y ya esas creaciones culturales que hablabas tú al principio, que son las de las tecnologías, ya están completamente condicionadas desde el mundo anglosajón, ¿no? Sí que sabemos, por ejemplo, en mi generación, el efecto que ha tenido ver películas americanas toda nuestra infancia y toda nuestra adolescencia, ¿no? Yo creo que eso sí que lo tenemos más cerca y lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo entendemos la Navidad? ¿Cómo entendemos el amor? ¿Cómo entendemos la muerte? ¿Cómo entendemos la amistad? Está marcadísimo por el cine americano y por la visión del mundo, en concreto americana, ¿no? Digo anglosajón por ser un poco más amplia, pero americana, norteamericana, ¿no? Esto es lo mismo, pero mucho más sutil y mucho más gradual, poquito a poco, en lo que una persona cuando está sola y piensa que nadie le está influyendo, recibe de una IA, cómo modifica su pensamiento y cómo este pensamiento luego se hace colectivo y poco a poco vas modificando también la cultura. Y hay un ejemplo tontísimo, que es el del uso de las mayúsculas. Y es que al final soy lingüista y me lleva... Sí, total. Sí. Pero el uso de las mayúsculas a mí me parece criminal lo que está pasando, porque ChatGPT, Claude, todos estos sistemas te ponen con mayúscula la primera palabra la primera letra de cada palabra de un título, ¿no? El título de cualquier cosa, el título de un párrafo, te pone con mayúscula la primera. En español no se hace eso. Eso es del inglés, es un calco del inglés que los modelos no han conseguido arreglar. Ya he oído muchas quejas y ya intentan como... ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que me dice, yo pensaba que se hacía así. ¿Pero cuándo has visto tú eso? Coge un periódico. ¿Cuándo has visto tú eso en español? ¿No? Entonces, fijaos qué tontería, que es una cosa ortotipográfica que es muy liviana, pero es un poco la punta del iceberg, ¿no? De ahí a empezar a permear a la cultura va un paso. Y tú sabrás más de esto, pero yo también lo veo con mis alumnos que me hacen trabajos con los chats, también el uso de las comas, que es muy diferente en inglés respecto al español, y también hay una confusión, hay una pelotera ahí que, claro, estamos llegando a, pues eso, bueno, es que hay mucha falta de alfabetización básica. O sea, antes que todo esto, lo que hace falta es aprender a leer y escribir. O sea, es que esto, la gente que no está en educación no lo sabe, pero la realidad es que mis alumnos de universidad, bueno, y los del colegio también, pero, o sea, quiero decir, cuando voy a hacer talleres, pero sobre todo en la universidad, que ya es algo que uno presupone, no saben leer y escribir. Esto es así, ¿eh? Esto no es... Pero no es por una cosa elitista. No es por esto. Es un arrastre de cosas, claro. Es porque si tú sabes, por ejemplo, en inglés, las enumeraciones, antes del último elemento de una enumeración, antes de la Y, ellos ponen una coma. En español no. Tú en español el último elemento ya no lleva coma porque vas directo a la Y y al último elemento de la numeración. No es porque sepas esto, que tampoco es tan importante ni le cambia la vida a nadie. Es para que tú seas capaz de identificar que algo ajeno a ti, a tu cultura y a tu pensamiento te está entrando, te está influyendo. Claro, y a través de... Si tienes un poco más de conocimiento lingüístico de tu propia lengua, es más fácil que te des cuenta de lo que está pasando que si no lo tienes. Totalmente. O sea, que no es una cuestión de elitista de escribir bien, de poner todas las tildes perfectas, sino de adquirir herramientas en la educación básica que te permitan luego pues aplicar este pensamiento crítico. Es que el conocimiento te hace libre, es efectivamente. Entonces, y además, sumando a lo que dices, también para que se entienda bien también ese complemento que... O sea, yo también me refería, y lo que estás diciendo está muy bien aclarado, ¿no? Que no es un tema como de todo el mundo tiene que ser escritor y conocerse todas las reglas de la lengua. No es eso, es que cuanto mayor conocimiento tengas en tu lengua materna de cómo se hacen las cosas, entenderás mejor el mundo y podrás detectar mejor la manipulación. Pero yo también iba al mensaje de que, por diferentes razones de sistemas educativos que no se han revisado y no se ha dedicado inversión adecuada, gente que no lee por el abuso y la invasión indiscriminada de las redes sociales e Internet. O sea, por una serie de cuestiones han hecho que la población de hoy día de 20 años llegue a la universidad sin saber escribir ni leer. Desgraciadamente, sumando un poco a lo que estás diciendo es... Y la solución, como decías antes, no me acuerdo de tu nombre, perdona, Paco,
muchas soluciones y muchos problemas que tenemos no se solucionan con tecnología. O sea, es que hay cosas mucho más fundamentales, que es si en los colegios se dedicara a la gente, y pobres profesores, que me empatizo totalmente porque están aturullados y agobiados con la burocracia infame, ¿no?, que tienen que hacer y con unos sueldos bajísimos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que voy es un poco a... Básicamente, en los colegios, ¿qué se tiene que aprender? Pues eso, ¿no? O sea, ¿no? A leer, a escribir, a hacer una aritmética básica que te permita... Y pensamiento crítico, quizá, y otras cuestiones que importantes, ¿no? Pero a veces estamos perdidos en medio de ponerles... Bueno, a mis hijos en el colegio ahora, que es un colegio público normal, pero vamos, unos robotitos ahí, unas mierdas ahí, que digo, pero eso qué... O sea, esto realmente... O sea, si hay la mitad de la clase no sabe leer y tienen 10 años. O sea, ¿en serio? O sea, esto es verdad. O sea, es que yo estas cosas no las entiendo. O sea... Bueno. Jesús, qué cantidad de cosas. Bueno, es que... Escuchándoos, me estaba acordando, que lo hablé un día con Paco, un artículo que me leí que me impactó. En Noruega se habían dado cuenta, no eran los salmones, era otro pescado que sube el río. Había habido una sobremortalidad de los más viejos y los más jóvenes se perdían. No seguían las rutas y entonces morían, ¿no? Y ponían el ejemplo con la IA. ¿No? La IA no te permite errar, no te permite realmente jugar con la experimentación, ¿no? Entonces, comparaba cómo la IA va a terminar convirtiendo expertos tontos, ¿no? Porque, claro, si tú sabes preguntar, ¿no? Tú le preguntas bien a la IA, ¿cómo puedo conseguir? No sé, yo vi un ejemplo, ¿no? Te ponía, ¿cómo puedo conseguir que el queso en una pizza no se escurra? Y la IA te dice, poniéndole pegamento. Sí, es verdad. Sí. ¿No? Entonces, claro, como tú sabes que eso es estúpido, tú no le vas a poner pegamento. Pero, claro, si tú le dices, ¿qué dijo Platón en la obra de la política? ¿Me haces un resumen? Como tú no te has leído la política, te hace un resumen y tú te lo crees y te quedas tan pancha, ¿no? Entonces, esta idea de los expertos tontos que podemos llegar a ser... No sé cómo lo veis o qué podemos verdaderamente hacer, aparte de lo que estáis diciendo, ¿no? Educación, hablar de ello, reflexionar. ¿Qué claves podemos hacer? Sí, mira, voy a recuperar un poco cosas del pensamiento crítico. No sé cuál es el cuarto elemento. A ver, luego lo buscaré, porque... Claro, luego lo buscamos. Pero bueno, en pensamiento crítico hay como, obviamente, bueno, también diferentes como aterrizajes, ¿no? Pero bueno, por rescatar algo también que pueda servir, las IAs están enfocadas, bueno, a ver... como las IAs ya hemos dicho que son unas creaciones culturales tecnológicas, cabe recordar también, que supongo que ayer se dijo, que las IAs son fruto de las tecnologías que vienen de la industrialización del pensamiento cientificista del siglo XVIII, de la industrialización del siglo XIX y de una confianza ciega en la tecnología y la ciencia sin ningún tipo de restricciones que nos llevó a la bomba atómica y nos va a volver a llevar a otra situación de esta. Esto cabe decirlo, que ya lo sabéis muchos, pero bueno. Entonces, entendiendo esto, las IAs lo que buscan es el rendimiento y la eficiencia. Son tecnologías capitalistas, ¿no? En el sentido ideológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que buscan sobre todo es solucionar, ¿no? Están obsesionadas con la solución. Por tanto, hacer prompt no deja de ser preguntar para buscar una solución. El pensamiento crítico, por el contrario, es preguntar para comprender, para indagar, para incluso reconocer lo que no sabes, para no saber qué tipo de solución, de no tener ni puñetera idea de cuál es la solución y abrir campo. O sea, no tiene nada que ver con buscar una pregunta que te dé una solución. De hecho, lo que pasa a veces, que también lo que has dicho Paco antes, es que ya en la pregunta metemos la solución. Eso es un error básico de pensamiento crítico. Cuando tú en la pregunta cierras para buscar la solución que tú ya quieres, estás trampeando el proceso, que es lo que haces continuamente en las IAs, ¿no? Trampear el proceso. Y me sirve también para ligarlo con la renuncia a los procesos. En muchas cosas en la vida, las cosas no importa la solución, de hecho la solución es lo que menos importa, ¿no? En muchos aprendizajes de la vida. Lo que importa es el proceso que haces. De hecho, ya también por ligarlo con otra cosa, yo escribo, ¿no? Voy a sacar dentro de poco mi segundo libro y me encanta escribir, siempre he escrito, es una cosa que me encanta. ¿Para qué voy a delegar en la IA? A mí la gente me dice, bueno, ya usarás la IA, ¿no? Para escribir. Y yo, pero, o sea, ¿en serio? Una cosa que me encanta hacer, que además es como una cosa mía, ¿sabes? Mi sello, me encanta, es un proceso difícil, pero es un proceso increíble. ¿Para qué? Pues, ¿cómo voy a dejar yo el proceso maravilloso de escribir en una IA? ¿Estamos locos? O sea, porque me quitas el proceso y me quitas el aprendizaje. Me da igual el texto resultante. Lo que me interesa es lo que yo he aprendido en el proceso. Entonces, problema en la educación de la gente joven que estudia con IA es que están eliminando muchas habilidades que aprenden, solo van a poder aprender en el proceso. Y además,
el formato de la IA, ya lo he dicho, no favorece el pensamiento crítico, favorece el resultado, que tú llegues a un lugar. Pero no y ya, si hablamos de ética, obviamente no entiende lo que es el cómo se llega a los lugares, que entiendo que a veces se tiene que llegar a un lugar, obviamente, ¿no? Tienes que resolver algo, pero lo muy importante, cómo has llegado. No solo el proceso que has hecho para aprender las habilidades, sino el cómo lo has hecho. Porque como el caso famoso de los clips, ¿no? Cómo la máquina... ¿Cómo haces una manera eficiente de hacer clips y termina dándote una solución que mata a los humanos? Claro, o sea, es decir, si a ti el cómo te da igual, pues va a haber muchas cosas que utilicen a los seres humanos y lo valioso y lo vivo, vuelvo al principio, como medios para llegar a tu fin, te va a dar igual, y eso es ética. La ética necesita entender que hay cosas valiosas en sí mismas que deben ser respetadas por un bien que tiene que ver con un bien universal, quizá consensuado como sociedad. No hablo de otro tipo de bienes, que no se confunda, pero un bien quizá consensuado como sociedad, más universal, ¿no? Bueno, varias cosas aquí, ¿no? Yo, por recuperar el tema de los expertos, sí que voy a romper aquí una lanza un poco más positiva con la tecnología, porque yo vengo de trabajar varios años en una empresa creativa en la que había muchos profesionales de la creación visual, o sea, mucha gente de diseño, de animación, de vídeo, ¿no? Y he visto profesionales del vídeo, que eran grandes profesionales ya antes, ¿no? De la animación, del 3D, hacer cosas con inteligencia artificial increíbles, grandiosas, o sea, buenísimas, pensadas, con sentido, potenciadas por la IA, o sea, utilizando la IA bien, ¿no? ¿Por qué eran capaces de hacer eso? Porque eran expertos antes, porque ese proceso estaba hecho de antes. Yo digo muchas veces en los cursos de IA y pensamiento crítico que el pensamiento crítico se construye fuera de la IA. Totalmente de acuerdo. Por fuera. Todo lo que haces por fuera. De hecho, hace poco en la Academia de Logística Militar, que son todos chavales jóvenes, les decía, el pensamiento crítico lo estáis construyendo todo el rato que no estáis usando la IA, cuando estáis en clase escuchando a una persona que os cuenta cosas, cuando estáis leyendo un libro, cuando estáis viendo una película, cuando viajáis. El pensamiento crítico lo estáis construyendo mientras vivís. Asumís información, la elaboráis, queda en vuestra cabeza y luego cuando llegas a la inteligencia artificial puede decirte algo que no te cuadra. ¿Por qué no te cuadra? Porque conoces el mundo. Bueno, porque conoces el mundo. Si no, ese desencaje no existe y te tragas todo lo que te den, ¿no? Entonces, el proceso tiene que venir fuera. Cuando digo fuera, en realidad quiero decir antes. Entonces, cuando la gente llega, lo ideal sería que cuando la gente llega a usar la inteligencia artificial tuviera un nivel de expertise ya adquirido en lo que fuera, en escribir, en lo que fuera, ¿no? Para que fuera un uso de verdad crítico y de verdad pensado y razonado, porque tiene muchos aspectos positivos, porque sí que sirve para... A mí, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, sí que le pido cosas a ver qué me da y lo leo y a veces digo, esto no me sirve para nada, pero esta palabra que ha dicho, ostras, me ha recordado una cosa que leí y entonces empiezo a hacer caminos, ¿no? Me sirve para hacer caminos y llegar a otras cosas. Me mueve las ideas de alguna manera, ¿no? A través del lenguaje cita una palabra o evoca algo que luego yo puedo llevarme a otro sitio y construir. Entonces sí me sirve un poco como revulsivo, como removedor, ¿no? O cuando el cerebro está más perezoso. Pero creo que para poder llegar a hacer ese uso hay que haber hecho un proceso antes. Y aquí hay una cosa muy injusta. Matt Schumer, que es un ingeniero que escribió hace poco una carta que fue muy viral, fue una locura, la leyó todo el mundo, decía que esto estaba acabado, que su trabajo, la mitad de su trabajo ya lo hacía la IA, que él era informático que había estudiado toda la vida y que se sentía completamente desplazado, que los informáticos iban a ir primero y que todos los demás iban a ir después, que la humanidad se iba a quedar sin trabajo. Bueno, era una cosa completamente apocalíptica. Y el tipo terminaba diciendo, dejad de recomendar a vuestros hijos que estudien carreras y que se pongan a usar la IA cuanto antes. Y yo decía, mira, es que me parece tan mal todo lo que estás diciendo que no sé por dónde empezar, ¿no? Pero sobre todo, esa parte final me pareció tan sesgada y él era tan poco consciente de su sesgo, porque tú estás diciendo a la gente que no haga carreras universitarias y que no estudie, cuando tú tienes 2 carreras, 3 másteres, no sé cuánto, un doctorado y no sé cuántos años de carrera laboral. Desde tu posición aquí arriba, les dices a los de aquí abajo que se pongan a usar la IA y que se dejen de estudiar. No van a usar la IA como tú, si no han hecho ese proceso académico, si no se han sentado en un aula a que la gente les cuente cosas, ¿no? Me pareció profundamente injusto y profundamente sesgado y, por supuesto, con mucho sesgo elitista hacia las profesiones de humanidades, que siempre pues, sigue estando ahí, ¿no? Por desgracia. Bueno, no sé si sí, quieren meter... porque hay muchas cosas, pero sí que es verdad... Bueno, mira, voy a hacer un poco de crítica, que también, o sea, una cosa que estoy un poco en desacuerdo. Vale.
fíjate, cuando hablas de la IA como ese lugar que te puede en un momento dado como dar un revulsivo o lo que sea, al final cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, o sea, en el fondo, cuando a veces utilizamos ese tipo de argumentos, casi cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, una mirada, una sensación, un cuadro, lo que sea, te puede dar como, ¿no? Lo digo también porque a veces, o sea, es difícil. O sea, que esto es ¿sí? más preciso Claro. y es más cómodo, porque lo tengo Y, ahí. y ahora iba a eso, justamente. Sí, y además, a ver, simplemente Es más cómodo, sí. por un poco, por darle una vuelta, por un poco ver. Sí, Yo pero también... bueno, que asumo que hay una cierta comodidad de que lo tengo Claro. ahí mismo, ¿no? Claro, y la comodidad, por ejemplo, eso sí que estaba pensando, ¿no? En traer el tema de la comodidad y de la falta de fricción, un poco por ligarlo con el proceso y por el clásico de la falta de fricción, ¿no? Y la comodidad. Yo creo que también ahí arrastramos un poco... O sea, arrastramos por un lado una visión del ser humano que siempre nos han hablado, ¿no? Del que el ser humano tiene un instinto que intenta ahorrar. Tú eres antropóloga, ¿no? Bueno, pues ese ahorro de energía, ¿no? Energético, clásico, que además a nivel biológico tiene todo el sentido. Pero yo fíjate que creo que lo que más cómodos en un sentido acrítico, ¿no? nos hace es el sistema, es la cultura. O sea, creo que el ser humano tiene ganas de vivir, al final lo vivo en un sentido más de las filosofías sapienciales, que esto es un poco lo que he contado al principio, viene un poco de lo que os he dicho, de la sabiduría, de toda la historia del pensamiento. Y las filosofías sapienciales son aquellas tradiciones de sabiduría, ¿no? del pensamiento, pues por ejemplo, como el taoísmo, no la religión, sino la filosofía, el budismo también, la filosofía, no la religión, pero también Sócrates, el estoicismo, ¿no? O sea, corrientes de pensamiento que nos han dicho cosas muy similares entre sí, entonces eso le llamamos en filosofía sabiduría sapiencial, ¿no? O sea, perdón, filosofías sapienciales, ¿no? Esas filosofías sapienciales o perennes, hay gente que le llama perennes, ¿no? Por esto de que a lo largo del tiempo se mantienen cosas similares, nos dicen que lo vivo es aquello que quiere desarrollar su potencial, ¿no? Y preservar esa vida valiosa y desarrollar su potencial, desplegarse. No ser mejor, sino desplegarse, ¿no? Desplegar creatividad, más vida, ¿no? Como una semilla, pues si pensáis en una semilla, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Que es como la semilla contiene en sí mismo un potencial y lo que quiere la semilla, su impulso de vida es desarrollarse, ¿no? Y tener, por tanto, alrededor lo que necesita, ¿no? Las conexiones que necesita, lo que necesita de nutrientes y todo, ¿no? Y obviamente se relaciona y habla con el entorno, quiero decir, hay una fricción con el entorno, puede haber una escasez de agua, puede haber más sol, menos sol, ¿no? O sea, hay un diálogo, es que es un símil precioso porque al final los humanos igual, hay un diálogo con el entorno todo el rato, donde hay un ajuste bilateral, ¿no? del entorno con ese ser que intenta abrirse paso, ¿no? Y aunque sí que intenta ahorrar energía, o sea, quiero decir, bueno, pues optimizar sus recursos, si queremos llamarlo en un lenguaje más tal, pero en el fondo el impulso por el despliegue es muy fuerte. Y si tiene que hacer cosas, ¿no? de otro tipo, ¿no? O incluso, fijaros en los mamíferos, ¿no? El cuidado. Si tenemos que el cuidado en los mamíferos tiene mucho que ver con a veces comprometer tu bienestar biológico por el cuidado del otro. Y esto está en nuestra química y también en nuestro despliegue, como seres mamíferos en este caso, ¿no? Entonces, esos impulsos también existen. No es todo ahorrar energía y estar en lo cómodo. Eso también lo favorece mucho la cultura en la que vivimos, ¿no? Y entonces esa fricción necesaria, ese diálogo continuo, esa dificultad de entenderme con el otro, esa dificultad de irme a la biblioteca a buscar un libro, ¿no? De irme a un sitio o simplemente irme por la calle a ver dónde encuentro el estímulo, esa dificultad, ese ímpetu que uno necesita para desplegarse, también nos hace, y voy a decir algo, tremendamente felices, ¿no? O sea, algo así muy... Es que esto le hace feliz a todo el mundo. A mí la gente cuando viene a los diálogos siempre me dice, es que sobre todo, aparte de practicar el pensamiento crítico, de llegar a cosas interesantes, de todo lo que tú quieras, es que estoy súper feliz. Es que me encanta hablar con personas y conectar y me encanta hacer esto, ¿no? Entonces, es de nuevo, y eso no es que sea cómodo, ¿no? El diálogo nunca es un espacio cómodo. Es un espacio incómodo, con fricciones, con ajuste, con un baile, ¿no? Un baile es como, tengo que bailar con el otro, no es fácil, no es algo obvio, ¿no? Pero ahí estoy, aparte de todo, pues, tremendamente feliz cuando lo hago. Claro, pero en relación con lo que estás diciendo, las últimas tecnologías no nos generan el conflicto, sino todo lo contrario, ¿no? Es la obediencia, la facilidad, la escucha complaciente, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico y ese diálogo ha desaparecido, con lo cual, bueno, no vamos a ser catastrofistas en la última mesa, pero sí que yo creo que tenemos como que resituar esa habitabilidad de las tecnologías para el bien común y para la colaboración común, ¿no? Porque si al final es tremendamente individualista, me habla solamente a mí y no me genera ni siquiera un conflicto ni conmigo misma ni con el entorno, pues el lenguaje que está utilizando es el menos humano.
Aunque creamos que la estamos humanizando, pero en el fondo es el menos humano que tenemos, ¿no? Y no pensemos solamente en los sistemas conversacionales, que nos lo hacen todo muy fácil y nos dicen a todo que sí. No es solamente eso. En inteligencia artificial aplicada al lenguaje está también la parte del habla. La parte del habla, por ejemplo, cuando salieron los smart speakers, los altavoces estos que salieron en 2018, que eran tontísimos, la primera Alexa y demás, no tenían en cuenta los acentos de la gente, la variedad del lenguaje de la gente. Mucha gente con acento andaluz o con acento gallego tenía que modificar su forma de hablar para que Alexa le entendiera. Esto fue un drama que a lo mejor desde la meseta no lo hemos vivido, pero fue un drama en 2018, 19, 20, ¿no? Esto al final lo arreglaron pues porque se dieron cuenta de que esa gente también pagaba su Alexa y también la tenía que entender, ¿no? Entonces entrenaron el sistema con hablas más variadas, diferentes variedades del idioma. Pero en concreto en Estados Unidos hay un sistema que ya lo que hace es detectar el acento de la persona que llama, y a la persona que coge el teléfono le pone el mismo acento. Es decir, que tú no te encuentres a alguien que te habla distinto. Que tú, con el acento que llamas, te respondan. Si yo llamo con acento de la meseta, que me respondan con acento de la meseta. Que no me responda nadie con acento andaluz, ni canario, ni catalán, ¿no? Para que yo no me asuste, ¿no? Es una eliminación de la fricción tan salvaje, que además lo que hace es que ya no veamos el problema, invisibiliza el problema. Que no tendría que ser un problema, ¿no? Pero que si por desgracia es un problema, lo que tendríamos que hacer es solventarlo, no eliminarlo del campo de visión, que es lo que hace esto, ¿no? O sea que, que hay muchas derivadas de muchos tipos. De hecho, también aquí pensaría un poco, y me voy un poco a la parte de ser optimista y construir lo de la tecnología habitable, porque sé que ese es un poco también el tema, ¿no? Podemos un poco, si queréis, ir un poco hacia eso también en algún punto, porque yo estoy tremendamente optimista, ¿eh? Porque a mí me encanta el ser humano y soy muy optimista, aunque soy muy crítica, pero me parece que hay que como poner el dedo en la llaga en las cosas, ¿no? Como para reivindicar eso lo vivo, ¿no? Y construir desde ahí, ¿no? Pero sí que estaba pensando en también la educación, cómo se enfoca mucho en, efectivamente, o sea, yo estoy ahora participando en un, consejo asesor de diversidad, ¿no? Para CaixaBank. Pero bueno, era caballo de Troya, dentro o fuera. Y fuera y cogían a otro filósofo. Entonces digo, bueno, pero para eso, para que cojan a otro, como estoy yo. Bueno. Entonces, claro, ahí se plantean muchas veces, ¿no? Bueno, porque antes hemos estado hablando un poquito de diversidad. Se plantean muchas cosas de pronto soluciones, ¿no? A cuestiones, ¿no? Y a veces es como, no tienes que tratar a la gente como idiota, la diversidad no se trata de, ¿no? Pero muchas veces no es obvio, son cosas que son complejas, no son obvias, cómo ayudar, ¿no? A veces es como parece invisibilizar o quitar todas las barreras, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué barreras son? Con esto quiero decir que hay que preguntarse cosas, reflexionar, tener un pensamiento un poco más complejo, ¿no? Para abordar, ¿no? Y en la educación así, cosas que controlo un poco más. Lo que veo también es un movimiento de acoger toda la diversidad, la neurodiversidad, por ejemplo, ¿no? En las aulas, o todas las necesidades, ¿no? De todo tipo. Cosa que ni idea está muy bien, pero también me preocupa en esta línea, que es generalizada, en la línea esta de la educación también está virando, y la educación desde la crianza, yo tengo 2 hijos, está virando a tratar a los niños, seres educándose como si fueran idiotas y hacerles todo para que no tengan ningún tipo de fricción. ¡Ay, pobrecito, ¿qué te pasa esto? Vamos a darte una solución muy fácil. ¡Ay, que no sabes qué deberes hay hoy! ¡Ay, te lo digo yo que voy a buscar en el grupo de WhatsApp! O sea, es como ya, venga, o sea, haz al niño más idiota, o sea, no puedes... Bueno, estoy siendo un poco mala y un poco políticamente incorrecta, pero bueno... Cuidado con esto, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que hacer un pensamiento crítico profundo, complejo, que nos permita acoger la diversidad de todo lo que somos como seres, que somos súper diversos, sin infantilizar. Bueno, y además esto se aplica súper bien a las personas mayores también, ¿no? Siempre se os trata siempre como con una infantilización y una... O sea, le pasa a los niños y pasa a las personas mayores que se trata a la persona, que para mí son siempre personas, o sea, a la persona hay que darle autonomía, hay que darle libertad también, opciones de libertad, hay que darle capacidad de elección, más allá de la tecnología, ¿no? Hay que permitirle, o sea, crear sistemas que permitan esa libertad. Eso serían tecnologías habitables, sistemas que permitan libertad, sistemas que permitan autonomía, sistemas que permitan autonomía, pero sin olvidar que somos seres relacionales, dependientes, todos, somos seres dependientes, todos. Esto es también otra falacia que también es el sistema capitalista nos ha vendido, ¿no? Como que hay una gente que es dependiente y todos los demás somos guapos, listos, hábiles, ¿no? Capacitados, o sea, un rollo muy raro
que no ve lo que yo iba un poco al principio, que es que biológicamente somos seres orientados al cuidado, porque como mamíferos necesitamos cuidar, que nos cuiden y cuidar, ¿vale? Y los seres humanos, ya hay muchísimo además apoyo científico, históricamente antropológico y todo, de que el ser humano, una de sus características esenciales es que somos seres que cuidamos y que somos cuidados. Y esto es una de las cosas que nos ha hecho evolucionar. Entonces, ¿el foco en el sistema está ahí? No, el foco está en eficientarnos, que es lo más importante. No, el foco debería estar en entender que somos seres relacionales, interdependientes, y entendernos como tales. Y la interdependencia, por el otro lado, no puede caer en el paternalismo, en la infantilización, en la inutilidad, que es lo que pasa con los niños, con las personas mayores y con muchísima gente, sino debe hacernos libres y autónomos a la vez que reconocer que todos dependemos de todos. Y eso es el sistema que deberíamos empezar a crear. Ya, estamos tarde, vamos tarde con todo, o sea, pero deberíamos empezar a crear creaciones culturales, sean tecnológicas o no, que nos permitan mundos que reconozcan lo que somos. Insisto, seres interdependientes, que cuidamos y cuidan, y que eso nos hace hacer un montón de proyectos maravillosos a lo largo de la humanidad, que eso nos ha dado capacidad, porque siempre los proyectos humanos son colectivos, siempre, siempre, siempre. Esto de que Einstein estaba solo y le cayó, no, mentira, esto son mentiras. O sea, si uno va a la historia, estos son como relatos que se han vendido, todas las ideas a todos los niveles que se han creado en la historia de la humanidad siempre han sido proyectos colectivos, de personas hablando con otras personas y creando ciencia o lo que sea con otras personas y otras mentes. Nunca ha habido y otros cuerpos, o sea, nunca era uno ahí que le venía... Esa persona estaba hablando con otra gente, ¿no? No, digo el ejemplo de Einstein porque Einstein estaba con su mujer, Mileva Maric, que era súper... O sea, que ella estaba ahí como metida, otro amigo suyo con el que estaba siempre trabajando. O sea, esto no se cuenta, bueno, ahora ya se empieza a contar, pero son cosas que no se han contado y siempre hablan del genio solo, qué casualidad, hombre blanco, ¿no? Genio solo, en su casa, que de pronto le viene el eureka. Pues esto no es así, esto no refleja la historia de la humanidad. Sí, pero yo creo que en relación con lo que antes has comentado tú, esta estadunización de la sociedad está en la construcción de tú te has hecho a ti mismo, especialmente ellos se hacen a sí mismos, ¿no? Tú puedes, lo del tú puedes, a mí es una cosa que me revienta, porque claro, tú puedes y si te esfuerzas lo consigues, con lo cual si no lo consigues es que eres torpe, sí. Y por lo tanto desaparecen las desigualdades estructurales, desaparecen las discriminaciones, y claro, con todo lo que estáis planteando, al final, ¿cómo conseguimos una tecnología habitable y humana en la relación? A mí me gustaría cambiar un poco el foco, porque creo que sin querer, y pasa mucho, hemos puesto mucho el foco en la persona usuaria y en la educación y en cómo cada uno tiene que usar la tecnología, cómo cada uno tiene que pensar, pero que no podemos poner toda la carga en las personas, que es que luego hay quien crea la tecnología, quien la distribuye, quien la comercializa, quien la audita, quien la regula. Toda esa gente tiene una responsabilidad, o sea, hay una responsabilidad colectiva, no puede ser solamente la responsabilidad. Obviamente la responsabilidad del pensamiento crítico es individual y recae en la educación y poco más se puede hacer ahí, ¿no? Pero luego hay una parte que tienen las grandes tecnológicas que también es importante que exijamos. O sea, yo creo que hay dos responsabilidades. Una es educarte tú y fomentar tú tu propio pensamiento crítico para que estas tecnologías no te hagan daño, ¿no? Porque una tecnología habitable no te puede hacer daño, es una obviedad, pero la voy a decir por si acaso. Una tecnología habitable no te puede dañar, no te puede invadir, no te puede colonizar, eso sería como lo primero. Y luego hay que saber también exigir a quien tiene las responsabilidades que ejerza sus responsabilidades, ¿no? Ha habido una denuncia, ayer o antes de ayer, del Estado de Florida a OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, y en concreto a Sam Altman. En concreto van a por Sam Altman, claramente, y le han denunciado porque le ha dicho que ha puesto en el mercado una tecnología que sabe que es dañina, sin advertir de sus riesgos, que se ha lucrado infinitamente y además citan en la denuncia cómo ha crecido la facturación de OpenAI en unos pocos años, es una cosa estratosférica, y le dice que las personas están perdiendo capacidades, que están perdiendo autonomía, que se está perdiendo el pensamiento crítico, que es todo por su culpa y que tiene que pagar por ello. Es letal, la denuncia es buenísima. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pues luego estas denuncias muchas veces, pues, como otras que ha habido antes, pues pueden caer en saco roto, ¿no? Pero yo creo que es interesante también mirar hacia esa responsabilidad que tienen las grandes tecnológicas y desde la ciudadanía también exigirlas. Es muy difícil una persona sola exigir nada a una gran tecnológica, pero la colectivización sí lo permite y hay batallas ganadas ya. De hecho, en la mesa anterior se hablaba de Biogen. El tema de Biogen ya se peleó y ya se ganó, ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya se auditó, hubo auditorías independientes. El problema era que cuando tú tienes un modelo clasificatorio, y Biogen es un modelo clasificatorio, tú tienes categorías en las que se clasifica, en este caso, a las mujeres víctimas, ¿no?
Y lo que hicieron fue poner una categoría que llamamos normalmente en la industria la categoría otros, la categoría resto. Las que no entran en las 3 categorías de riesgo iban a la categoría resto, con lo cual quedaban como exentas de riesgo, pero no estaban exentas de riesgo porque estaban dentro del sistema. Era tan sencillo como eliminar la categoría y que sí o sí las mujeres tuvieran que entrar en una de las 3 categorías de riesgo, ¿no? La solución, no sé si se ha implementado, pero a la solución ya se llegó. Creo que están en ello. Sí. O sea, era una solución muy sencilla, en realidad, técnicamente, ¿no? Muy fácil y que, sin embargo, socialmente generaba un impacto muy positivo solucionar eso que había pasado, ¿no? Entonces, desde la colectividad se consiguen un montón de cosas. Se ha conseguido también con el tema del bono de la luz, que también hubo un problema de sesgo puro, de exclusión. Y hay varias batallas que se han ganado ya. Entonces, cuando detectamos algo que nos chirría o que pensamos que puede haber una manipulación algorítmica detrás o un sesgo algorítmico que no tiene por qué ser desde la maldad ni desde la intención de la manipulación, sino que puede ser pues una consecuencia de la naturaleza de la tecnología, sin más, hay donde acudir, pero es muy, muy conveniente hacerlo desde lo colectivo. Yo creo que ahí... Sí, yo sí que estaba sintiendo que el mensaje sí que estaba apostando, porque yo he dicho varias veces, ¿no?, que gran parte del problema es la cultura, el sistema, ¿no? Entonces, al final, cuando yo hablo de educación, estoy de acuerdo en que las capacidades de pensamiento crítico, pues hay una parte que puede recaer como adultos en nuestra responsabilidad, hay una parte en la familia, tal, pero desde luego, ¿no?, en las instituciones educativas hay una responsabilidad que hay que pedir ahí claramente y que tienen que hacerse cargo. Yo también creo que la sociedad está de que de pronto ahora eres tú el culpable de que no tienes pensamiento crítico, de que todo te va mal, de que no tienes dinero, ¿no? Pues esto es una falacia también del sistema. Entonces, efectivamente, hay que pedir responsabilidades. Creo que es complicado porque, o sea, están las empresas, están los gurús estos, o sea, es decir, las grandes empresas que han liderado la carrera tecnológica, que a ver si ese tipo de juicios van un poco para adelante y por lo menos hay un poco ahí de se puede meter mano de alguna manera. Yo ahí sí soy más escéptica. Creo que habrá cosas que seguramente en los próximos años habrá algún juicio que se gane y alguna regulación como se ha hecho con datos privados, ¿no?, como ha pasado, ¿no?, como los precedentes que tenemos de sanciones y cosas de estas, pero creo que es complicado. Los gobiernos también es complicado. O sea, no sé muy bien qué organismos van a hacerse cargo de realmente introducir cambios significativos en ese sentido. Pero bueno, hay que seguir haciendo presión desde la ciudadanía, desde colectivos, desde eventos como este y otros muchos espacios que podamos generar para presionar tanto a empresas privadas como a la administración. También antes se han comentado varios casos dramáticos de la administración, ¿no?, que esto tampoco se puede permitir. E iría también también a la reivindicación de nuevo de crear precisamente para detectar, yo no sé si por malicia, yo a veces creo que es por ignorancia, precisamente por eso necesitamos equipos interdisciplinares y multidisciplinares que trabajen en la creación tecnológica, porque efectivamente lo que a lo mejor un ingeniero de pronto no se da cuenta, un lingüista, un filósofo, no sé qué, se puede dar cuenta. Entonces, o un ético, o sea, un eticista, o sea, necesitamos, eso es súper necesario, eso es algo que se ha empezado a hacer, pero todavía es muy escaso, o sea, realmente no hay un trabajo como... Porque requiere una inversión. Claro, requiere más complejidad también de diálogo, o sea, digo, de esas... Evitar la complejidad, si es que es... Claro, pero yo creo que necesitamos seguir, por lo menos cada uno desde donde esté también, como impulsando en esos lugares que podamos influir colectivamente para que esa colectividad se una y seguir generando, pues eso, charlas, pensamiento como colectivo que permita un poco como hacer presión sobre la gente que toma las decisiones, ¿no? Pero bueno, educación también pero sí, a mí me cuesta ver cómo, yo trabajo mucho en una empresa y veo unos discursos, pues, muy tecno-optimistas, naif, o sea, completamente fuera de contexto, ¿no? Me cuesta mucho ver cómo esa gente, o sea, yo creo en el ser humano, pero ese tipo de perfiles me cuesta mucho ver cómo esa gente... Lo de creo en el ser humano me hace mucha gracia, ¿no? Creo en el ser humano, creo pero... en el ser humano. No en todos. Es que creo. Yo no creo en todos, ya te lo Not digo all yo. humans. ¿No? Yo me acuerdo cuando salimos de la pandemia del COVID, que le hicieron una pregunta a Juan Luis Arzuaga, ¿no? Le preguntaron si habíamos salido mejor como especie después de la pandemia, ¿no? Y él dijo, la pregunta corta es no, la pregunta larga es por supuesto que no, ¿no? Entonces, yo creo que esto de creer en el ser humano está bien, ¿no? No sé si creer más en los caracoles, lo mismo son mejores como especie, ¿no? Pero yo creo que ya un poco como conclusión de esta mesa, claro, al final, como qué claves daríais, que sé que es complejo, ¿no? Pero qué claves daríais para reflexionar, sobre todo a quienes trabajamos, por ejemplo, con personas mayores o trabajan con menores o con determinados grupos que al final esto de la tecnología está impactando
muy convulsivamente, ¿no? Y o estás a favor, o estás en contra, o estás dentro, o estás fuera. O sea, ¿cómo hacemos un lenguaje y un método más participativo para entender hasta qué punto esto verdaderamente nos atraviesa y nos puede permitir vivir mejor en comunidad, en conjunto, o nos hace vivir peor, ¿no? ¿Alguna clave, alguna idea? Que habéis dicho muchas, pero como para resumir. Pues es que decía José Varela antes que hay que dar la capacidad de elección. Pero dar a alguien la capacidad de elección significa aportarle el conocimiento necesario para que pueda decidir. No se puede rechazar la tecnología sin conocerla primero. Primero conócela, entiende las implicaciones y luego, si quieres, eres perfectamente libre de decidir no usarla nunca, no querer saber nada de ella, ¿no? Pero tienes que saber un poco qué está pasando. Yo creo que es algo tan importante el tema tecnológico en nuestra era, en nuestro momento actual de vida, que tienes que conocerlo. Entonces, yo apuesto mucho por dar ese conocimiento contextual y conceptual de las cosas para que la gente luego pueda decidir, pero también... y he trabajado con diseñadores, con ilustradores, con gente que está rebotadísima, que no quiere saber nada del asunto, sí, pero tienes que leer un poco de lo que... vencer eso, ¿no? y ver un poco qué está pasando y analizarlo un poco. Entonces yo, sobre todo, acabar con esas formaciones tecnológicas funcionales, absolutamente funcionales, que solo sirven para que la gente use las cosas sin entenderlas, ¿no? Yo acabaría con eso y apostaría por dar algo con una visión más panorámica, intentar ir siempre con la visión panorámica y, por mucho que podamos tener diferencias o que no sea perfecto, no abandonar el marco europeo, o sea, seguir siendo Europa. Es mejor ahora mismo ser Europa, en inteligencia artificial y en tecnología, digo, que ser cualquier otra cosa. Es mejor mantenerse en el marco europeo, aunque no funcione perfecto, aunque, como decía José, estemos dando patadas a la ley para adelante y no termine de entrar. Bueno, pero es que en otros sitios ni siquiera existe esa ley, ¿no? Entonces, el marco europeo y la Unión Europea son positivos, aunque no funcionen como nos gustaría o no funcionen de una manera perfecta, pero al menos existen y son una guía de cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? o del cuidado que tendríamos que tener pues, con los contenidos hechos con IA, un montón de cosas que van a salir y cómo se deben auditar los sistemas tecnológicos. Entonces, yo creo que es eso, entender un poco el marco completo en el que estamos. Sí, yo estoy súper de acuerdo con esa educación crítica, ¿no? Con esa información crítica, con poder ofrecer formatos mucho más amplios de lo que es una IA. No hay que hacer 4 prompts, eso no da perspectiva, eso no genera autonomía, ¿no? Eso no genera una persona capaz de decidir y de entender, ¿no? Súper de acuerdo con el marco europeo. Y por añadir otra cosa diferente, escuchar, o sea, escuchar, hablar, o sea, entender, porque muchas veces uno... Y bueno, voy a decir dos defensas de dos cosas, ¿no? Escuchar y dialogar, que ya la he dicho muchas veces, y no renuncio, y ahí estoy súper de acuerdo también contigo. Ayer hablaba con una amiga también que es ingeniera y ahora se dedica a la educación. Y hablábamos un poco, ¿no? De pronto tenemos esas ganas de no ver, de pronto entras en la red social, ¿no? Y es un horror, mucho contenido que hay ahí, ¿no? Y dices, quiero irme de aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que yo le decía también, dentro de que tengo un criterio para decir hay cosas que no quiero ver y realmente no las veo, también yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Y creo que la curiosidad está en el ser humano también, como capacidad. Y esa curiosidad a mí me encanta. Yo, por ejemplo, en cambio, uso muchas cosas y estoy informada, me encanta. O sea, es como, al final esa curiosidad te hace querer entender el mundo en el que vives y, por tanto, entender la tecnología. Efectivamente, no hace falta irnos al otro extremo de la polarización, como decíamos, no sé, convertirte en un ludita, ¿no? Renunciar al mundo tecnológico. No hace falta. Lo que hace falta es tener una curiosidad crítica que nos permita efectivamente estar ahí, entender lo que pasa y informarnos y formarnos y desde las organizaciones formar en esa educación crítica, informar críticamente y escuchar, ¿no? Yo creo que ya por irme ya al final, para mí ahora mismo uno de los grandes problemas que hay y que la IA acentúa o las tecnologías acentúan es la falta de presencia y de escucha, ¿no? Bueno, yo hablo mucho, ya veis, pero también creo que la escucha es un ejercicio radical, revolucionario. O sea, a veces escuchar lo que quiere esa persona, lo que necesita, pero no desde tu marco, sino intentar escuchar y comprender lo que te está diciendo desde su marco, eso es lo difícil para todos. Eso nos da muchas claves a veces, es simplemente como escuchar qué es lo que necesita esa persona, ¿no? Bueno, yo también creo que una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero yo creo que siempre... Lo decían en otra mesa, ¿no? Una palabra que yo utilizo mucho cuando hablamos de las personas mayores, que son como ornitorrincos, ¿no? Como son esas otras que no construyen, que no crean, a las que hay que educar, a las que hay que decir, ¿no? Hay que informar, pero yo creo que esa información también tiene que generar la posibilidad
de la agencia creadora, participada, ¿no? Y decir, no solamente recibo, sino que yo también quiero dar. Y también quiero estar en la construcción, ¿no? Porque si no estoy en la construcción, estoy permanentemente entendiendo que soy receptora de las cosas, pero terminamos viendo que muchas personas mayores sienten que para muchas puede ser su momento, pero para otras no, porque no son escuchadas, no solamente porque no las pregunten, sino porque también lo que dicen no construye una realidad distinta, ¿no? Yo quiero matizar que para mí cuando hablo, y yo creo que tú estás de acuerdo también, cuando hablamos de educación crítica o tal, yo ahora me refiero, yo como receptora también, quiero decir, la educación crítica es algo en lo que todos podemos ser receptores y debemos ser receptores también. O sea, educación crítica para todo el mundo, o sea, para niños, para mayores, para todo el mundo, o sea, para todos la diversidad o sea, la educación crítica es algo que en parte algo te puedes dar a ti mismo, pero necesita el sistema ofrecerla también, ¿no? Y dar lugar a esos espacios críticos de educación, pero para todo. No es que solamente un tipo de personas sean los receptores de esa educación crítica. Y luego, por otra parte, por eso insisto en el diálogo en plan de todo el mundo creando, claro, todo el mundo creando y recibiendo, creando. Y es un ejercicio que no hay nadie que esté exento de él, ¿no? Pues nada, ha sido un placer. Yo creo que como cierre de las jornadas ha sido maravilloso escucharos, así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias. Gracias.